¿El gobierno de México protege más a los extranjeros que a los propios mexicanos? Suena fuerte, suena hasta injusto, pero es una pregunta que cada vez más gente se hace, tanto dentro como fuera del país. Y antes de que me digas que exagero, escucha todo lo que vamos a analizar hoy, porque lo que está ocurriendo en México es más polémico y contradictorio de lo que imaginas. Pero primero, un trato rápido, suscríbete ya mismo a este canal y activa la campanita, porque aquí no te contamos las versiones maquilladas de los noticieros, aquí hablamos de lo que duele, de lo que divide y de lo que de verdad pasa en la calle. Te prometo que si te quedas hasta el final de este video, vas a entender no solo si el gobierno de México protege más a los extranjeros, sino también qué significa eso para el futuro del país y de sus propios ciudadanos. Dale clic en suscribirte ahora, porque este es un tema que nadie más se atreve a tocar de frente. Ahora sí, vamos directo. México siempre ha sido un país de puertas abiertas, desde europeos que llegaron en la posguerra hasta jubilados estadounidenses, nómadas digitales y empresarios extranjeros que hoy se instalan en ciudades como Ciudad de México, Mérida o San Miguel de Allende. Pero cada vez más mexicanos sienten que el trato que reciben los extranjeros es distinto, incluso mejor que el que reciben ellos en su propia tierra. Y la pregunta es inevitable, estamos frente a un gobierno que prioriza a los de afuera por encima de su propia gente. Primero, hablemos de la inversión extranjera. El gobierno presume cada año cifras récords 100 2024. México recibió más de 36,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, una de las más altas de América Latina. Esa inversión es celebrada, protegida y cuidada con regulaciones especiales, incentivos fiscales y facilidades que muchas veces los empresarios mexicanos no tienen. Pregunta seria, ¿por qué un inversionista extranjero recibe exenciones de impuestos y facilidades para abrir negocios mientras un emprendedor local se ahoga en trámites y cargas fiscales? Y no solo hablamos de empresarios, pensemos en los nómadas digitales. En 2022, Ciudad de México apareció en rankings internacionales como uno de los destinos favoritos del mundo para trabajadores remotos. El gobierno lo promocionó, lo celebró y hasta se crearon programas para atraerlos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes mexicanos que también buscan vivienda? Se encuentran con rentas disparadas, gentrificación de barrios enteros y la sensación de que sus propios gobiernos locales prefieren alquilarle a un extranjero en dólares antes que a un mexicano en pesos. Quiero que me respondas en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que en tu propio país te tratan como ciudadano de segunda cuando llega alguien de fuera? Déjame tu opinión y de paso suscríbete, porque lo que viene ahora es todavía más polémico. Hablemos de seguridad y justicia. Cada año, miles de turistas y expatriados reportan incidentes en México con robos, estafas, incluso crímenes violentos. ¿Qué ocurre después? Vemos a las autoridades actuando con rapidez, investigaciones inmediatas, comunicados oficiales, diplomáticos presionando, todo para asegurarle al mundo que México protege a los extranjeros. Pero cuando un mexicano común es víctima de un delito, la historia suele ser muy diferente en procesos lentos, policías que no investigan, expedientes que se pierden y familias que se quedan sin respuestas. ¿Por qué esta diferencia tan brutal en el trato? La respuesta, aunque incómoda, parece clara. La imagen internacional importa más que la realidad nacional. México no puede darse el lujo de perder turistas, jubilados extranjeros o inversionistas. Cada extranjero afectado es una potencial crisis mediática. Cada mexicano afectado se queda en silencio, invisible para el gobierno, pero no termina ahí. El sistema de salud también refleja esta diferencia. En ciudades turísticas y en barrios de alta concentración extranjera, la infraestructura privada de salud está pensada para atender a los foráneos con estándares internacionales. Clínicas de lujo, atención inmediata, personal bilingüe en todo excelente. Si puedes pagar, y esos precios, aunque para un extranjero parecen razonables, son imposibles para un mexicano promedio. Mientras tanto, los hospitales públicos en muchas zonas siguen saturados, sin medicinas, con horas de espera interminables. El gobierno fomenta esa infraestructura privada pensando en sus ciudadanos o en los extranjeros que vienen con dólares y euros. Déjame ponerte otro ejemplo. A la compra de propiedades. Extranjeros de Estados Unidos, Canadá y Europa pueden comprar casas en México, incluso en zonas costeras restringidas, utilizando fideicomisos bancarios. El sistema está hecho a su medida fácil, claro,
con bancos que ofrecen todos los servicios en inglés. Mientras tanto, para un mexicano joven, acceder a un crédito hipotecario es casi imposible con los salarios actuales. Te das cuenta de la ironía. Un extranjero con dólares puede comprar en playas mexicanas sin problema, pero un mexicano de clase media apenas puede soñar con un departamento en las afueras de su propia ciudad. Quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Esto es protección o es privilegio? Porque si un mexicano y un extranjero van a comprar la misma casa, el mercado y el gobierno terminan favoreciendo al extranjero, ¿es justo? Respóndelo en los comentarios y dime qué opinas, porque este debate va a arder. La política migratoria de México hacia los extranjeros también es interesante. Para miles de migrantes centroamericanos, México representa un camino lleno de obstáculos, retenes, deportaciones, abusos, pero para un extranjero con pasaporte estadounidense o europeo, el trato es muy diferente en visas de residencia temporal, permisos de trabajo simplificados, incluso programas para atraerlos. Es decir, no todos los extranjeros son iguales. Hay extranjeros que reciben obstáculos y rechazo, y hay otros que reciben alfombra roja y facilidades, y esa diferencia, aunque muchos prefieren no hablar de ella, está ahí y es evidente. Suscríbete ya, porque en próximos videos voy a mostrar cómo estas diferencias de trato no solo afectan la economía, sino también la identidad cultural y social de México. No te lo puedes perder. Pero volvamos al tema. ¿Realmente el gobierno de México protege más a los extranjeros? En términos prácticos, sí lo protege porque es rentable. Representa inversión, turismo, prestigio internacional. Un mexicano común representa gasto público, derechos que exigir, problemas que atender. Es duro decirlo, pero la lógica del poder muchas veces funciona así. Ahora, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Una enorme brecha social y cultural. Cada vez más barrios en México están divididos entre zonas para extranjeros y zonas para locales. Cada vez más mexicanos sienten que no son prioridad en su propio país. Y cada vez más se instala la idea de que el gobierno se preocupa más por atraer dólares que por garantizar justicia, vivienda y servicios para su gente. La pregunta final es, ¿esto es sostenible? ¿Puede México seguir apostando por proteger y privilegiar a los extranjeros mientras millones de mexicanos sienten que están siendo olvidados? Porque tarde o temprano esa tensión explota. Ya hay movimientos sociales, ya hay protestas en barrios gentrificados, ya hay discusiones públicas sobre si los extranjeros deberían pagar más impuestos, si deberían tener limitaciones para comprar propiedades, o si el gobierno debería regular de manera más estricta la llegada masiva de nómadas digitales. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿El gobierno de México protege más a los extranjeros que a sus propios ciudadanos? ¿O todo esto es solo una percepción alimentada por la desigualdad? Déjame tu comentario ahora mismo. Quiero leer tu opinión. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte porque aquí seguimos sacando a la luz las preguntas que dividen a México y al mundo. Y lo hacemos sin miedo. Dale click, suscríbete ya, porque este canal es el único lugar donde vas a escuchar estas verdades sin filtro.